En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, sean bienvenidos al capítulo 51 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos de un tema muy interesante sobre la intervención de la salud sexual en los hombres. Así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast con sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de salud mental. Soy Ricardo García y como siempre en la conducción de este programa me acompaña mi colega y amigo César Mendoza. ¿Qué tal, César? Tenerte de nuevo por acá, ya en el capítulo 51. El capítulo 51, la verdad es que pues es un gusto, un orgullo el que podamos todavía mantenernos y continuar, ¿no? Adelante con este proyecto y pues yo encantado, ¿no? De estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes en este tema que pues auguro que va a estar muy interesante. Por supuesto, siempre tenemos temas muy interesantes, ¿no? E invitados también muy interesantes. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de Radio Online Hispanohablante de Salud Mental. Además nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde se encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa la licenciada en Salud Pública Talia Janet Vega Mares, que salió de la Universidad Michoacana con reconocimiento, padre de la patria, muy importante mencionarlo, y ha trabajado en aplicación de pruebas en salud y bienestar del envejecimiento, como también en elaboración de diagnóstico de salud mental, intervención de salud sexual y de crisis, manejo de instrumentos de tamizaje en salud mental, y ha brindado conferencias de acoso escolar, ética psicológica y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Bienvenida, Talia. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Excelente, no, el gusto es nuestro, la verdad. Tenemos por ahí un tema muy interesante, ¿no? El día de hoy. Y bueno, que nos puedas ayudar como desde tu conocimiento y tu experiencia sobre la cuestión de la dinámica, como ya todo nuestro público que nos ha seguido la conoce. Para todos aquellos que todavía no nos han escuchado y que están como por primera vez, les comentamos que hacemos alguna ronda de preguntas. Esas preguntas tienen que ver con verdadero o falso, si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Es la primera ronda. Y en la segunda ya explicamos por qué estamos de acuerdo o en desacuerdo. Es importante checar esa parte y bueno, lo platicamos desde las cuestiones que nos han pasado tanto a nivel personal como también una cuestión profesional. Y pues comenzamos de una vez, ¿no? Con la cuestión de las preguntas, que creo que es como muy importante. Y aclarando también desde antes que pues es un tema sobre la sexualidad, ¿no? Y que aún tenemos muchos tabús y muchos prejuicios por parte de la cultura que nos llegan como a agarrar bastante por ese lado. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Esta primera pregunta va muy relacionada a la cuestión pues cultural y que muchas veces creo que son de las situaciones por las cuales existen barreras. Entonces les hago la pregunta, me comentan si están de acuerdo o en desacuerdo en esta primera ronda. El que se dé información sobre la sexualidad a los más chicos ¿hace que se vuelvan precoces? Talia, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en el que se dé información sobre la sexualidad a los más chicos hace que se vuelvan precoces? Yo en este caso coincido también con Talia, estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. Yo por mi parte también estoy en desacuerdo. Creo que estamos ahorita como en la misma línea. Vamos a ver ahora cuál es la postura que tenemos cada uno. Igual y puede haber una cuestión muy distinta. Y Talia, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, sabemos que la sexualidad es parte del ser humano desde que nace. Es algo que es totalmente normal y tenemos que irlo trabajando a sí mismo con cada etapa del desarrollo. Entonces, no considero que sea algo que te haga precoz, al contrario, te proporciona las herramientas para ir afrontando cada etapa. Excelente, muy bien, muchas gracias, Talia. César, ¿por qué estás en desacuerdo? A mí me parece que independientemente de que se brinde información o no, de cualquier forma, los cambios en la pubertad van a aparecer en hombres y mujeres en el mismo rango de edades correspondientes al propio género, ¿no? Usualmente estos cambios ocurren de manera más temprana en las mujeres que en los hombres, pero siempre va a ser como que en ese mismo rango de edades, ¿no? Entre los 11, 15 años. Se dé o no se dé información, ¿no? O sea, eso es algo que va a ser inevitable, ¿no? Van a aparecer esas características y van a tener que pasar y transitar por esos cambios como puedan. Ahora, si se les brinda información, va a ser mucho más fácil que estas respuestas o sensaciones de ansiedad, de angustia, de miedo, de preocupación
que suelen aparecer, ¿no? Con estos cambios, pues se puedan ir disminuyendo, ¿no? Porque evidentemente ya van a tener idea, van a tener una antecedente, ¿no? Previo de que a qué les va a pasar, qué cambios van a suceder, y eso puede contribuir a que esa sensación de ansiedad o de angustia pueda disminuir. O también, ¿no? O sea, independientemente de que los padres estén ahí al pendiente y puedan cuidarlos, vigilarlos, monitorearlos, o no, con respecto al tipo de prácticas sexuales que puedan estar teniendo contacto en ese momento, en esa etapa, pues eso es algo que va a suceder, ¿no? O sea, y normalmente los padres ni se van a enterar, pero si los chicos están informados, ¿no? Sobre todo, principalmente sobre el tipo de recursos que pueden utilizar para prevención de embarazos o para prevención de enfermedades de transmisión sexual, pues es mucho más probable que los puedan utilizar, ¿no? Y que efectivamente les pueda servir para prevenir cualquiera de esas condiciones. Por lo tanto, desde mi perspectiva, pues es mucho mejor que estén informados, ¿no? O sea, porque ya lo demás pues va a suceder de cualquier forma, ¿no? Aunque no queramos o aunque deseemos que se retrase, pero pues eso va a estar ahí presente. Excelente, muchas gracias, César. Yo por mi parte, en que también estoy con la misma opinión que ustedes, en desacuerdo, creo que también esta parte y la pregunta la hago muy encaminada como a esta situación de muchos prejuicios que constantemente existen en por qué en las familias a veces no se habla de sexualidad. Yo conozco muchísimas, no hasta en la mía personal. Creo que es algo bien importante entender ese tipo de situaciones porque sucede. No se platica del tema porque está prohibido, ¿no? O sea, es algo que no se toca. Ese tema no se toca, ¿no? De hecho, si hay una película que a lo mejor tiene algún desnudo o pasa algo, ya es pornográfica, ¿no? Porque ya se está como tachando esa información. Y lo peor de todo es de que pareciera que entonces la persona tiene que encontrar la información afuera. Ya es tu responsabilidad de encontrar la información y allá afuera la información, primera instancia con los de la misma edad. Y esos de la misma edad probablemente estén viendo alguna actividad o información que no es la más adecuada, comúnmente la parte, por ejemplo, de la pornografía o experiencias que a lo mejor otras personas llegaron a tener, pero no por completo la cuestión de la información completa. Y creo que el hecho de que se les brinda, como bien lo menciona César, desde más pequeños, ayuda muchísimo para que tengan un conocimiento sobre eso, de que va a suceder, pero de alguna forma tener más prevención. Yo he conocido a familias que de repente la chica sale embarazada, ¿no? Y el papá, pero ¿cómo es que te embarazaste? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Qué no sabes? Pero en casa no se platica ese tema y pareciera que la chica tiene que entenderlo afuera y comprenderlo, y ahora la culpa más bien es de ella porque ella no entendió, porque no se informó, cuando falta mucho esta cuestión. Y que también muchas veces se prohíbe el tipo de temas porque también puede que las personas lleguen a hacerse precoces, ¿no? A corta edad, no porque los vas a incitar a que suceda. Yo recuerdo mucho llegar a trabajar en alguna escuela, de las varias escuelas que trabajé, y pasaba mucho eso, ¿no? El Día del Amor y la Amistad hicimos como un tipo de sondeo con los directivos, qué tipo de tema sería el más adecuado de hablar. Y se proponía la cuestión pues de la amistad, ¿no? Entre ellos y cómo llevarse muy bien. Y yo y otra colega pues proponíamos la cuestión de la sexualidad, ¿no? Hablemos sobre la cuestión de la salud sexual. Entonces decían, no, es que son chavos de prepa, no, o sea, esa información luego no queremos que los papás se nos vengan encima. Entonces a mí me sorprendía muchísimo que la escuela también veía mucho ese tipo de cosas, por luego creer que si llevaban condones para platicar sobre el tema, los chicos fuera como ya me dieron, entonces ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Como una cuestión de rebeldía o incitarlos. Y al final sí decidieron que pues pudiéramos dar la charla de sexualidad. Y fue un éxito, ¿no? Porque muchos chavos de preparatoria, adolescentes, no conocían sobre el tema. Tenían un mar de dudas y qué bueno que hubo como esa intervención. Y ahí pudimos alcanzar a percibir que sí, que no lo tenemos muy, muy metido. La cuestión de que menciona César, bien importante, porque hay los cambios. O sea, los cambios van a pasar porque van a pasar, ¿no? A menos que una persona no sea humana y sea como de otro planeta. Pero de que van a pasar porque todos pasamos como por esa etapa de todos los cambios que existen. Y es aquí cuando también entran situaciones de cómo pensamos o qué tipo de cosas culturales ya traemos. Situaciones de que mujeres, por ejemplo, cuando les empieza a crecer el pecho, lo quieren ocultar. Hay personas que lo sienten de esa manera, ¿no? Mujeres que no quieren hacerlo y lo ocultan. O estos hombres que de repente llegan a tener eyaculaciones así como espontáneas. También es como la parte de qué vergüenza, qué situaciones llegan a pasar. Y creo que es muy importante también mencionar eso a través de las etapas y del crecimiento sobre la información de la sexualidad. Y bueno, como este tema lo estamos basando también en la parte de los hombres, ¿no? Y lo importante es esa cuestión relacionada a la parte que llega a existir en cierta violencia que a lo mejor puede presentar el hombre. Entonces la siguiente pregunta dice así:
Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Los hombres sufren violencia de género encaminada al sentido de la sexualidad. O sea, que la violencia que se le dirige a él esté relacionado con la sexualidad. Talia, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ok, muy bien. César. Yo estoy en esta ocasión de acuerdo también. Yo por mi parte también estoy en esa misma sintonía con ustedes. También estoy de acuerdo en que sí sufren esta violencia. Y bueno, ahora la siguiente ronda es que comenten qué piensan respecto a esto. Talia, ¿por qué estás de acuerdo? Ok, mira, hay muchísimas cuestiones desde la niñez, empezando por cómo se le reprime. La primera parte es la emocional, ¿no? El poder expresar o no lo que se siente. Pero ya conforme va avanzando, conforme va creciendo, empiezan muchos tabús, mucha presión social sobre los hombres, ¿no? Los hombres ya tienen que saber cómo desempeñarse sexualmente, como si fuera por arte de magia. Ellos ya tienen que saber hacerlo. Muchas veces hay padres de familia que llevan a sus hijos desde edades muy tempranas y les dicen, no, es que ahora ya estás en edad de estrenarte, ¿no? O es el momento de tu bautismo, así le llaman, ¿no? Entonces los llevan incluso a tener relaciones sexuales con, puede ser alguna sexo servidora, por decirlo de alguna manera. Y eso de alguna manera también yo considero que es algo traumático. No se está realmente preparado para una situación así, y es algo que lo imponen de una manera bastante fuerte, yo diría que agresiva hasta cierto punto. Muchas gracias, Talia, por tu opinión respecto a esta parte. César, ¿por qué estás de acuerdo? Bueno, no estoy tan seguro con el aspecto específico del concepto del género, pero sí con la idea de que pueden también ser víctimas de violencia, ¿no? Y en el aspecto de la sexualidad, yo creo que una de las más significativas, pues puede ser precisamente el abuso sexual, ¿no? Desde edades infantiles o desde etapas muy tempranas. Y que puede ser un tema que a lo mejor ya hemos abordado en algún momento, pero que aún así, pues es importante, creo que seguir como también analizando y reflexionando sobre porque, bueno, desde algunas perspectivas, pues evidentemente son menores de edad, ¿no? Entonces no es nada aceptable que puedan estar expuestos, ¿no? A este tipo de agresividad, a este tipo de violencia. Y pues por supuesto, ¿no? Que es algo que en el momento en que se identifique o se pueda estar percibiendo este tipo de actos, pues es necesario, es importante pues poderlos denunciar, ¿no? Y poder buscar pues justicia en ese aspecto. Pero por otro lado, desde otra perspectiva, y sobre todo también, ¿no? Como con relación a lo que ahorita comentaba Talia, ya cuando se está como en la etapa de la adolescencia o de la juventud, donde se esperaría, ¿no? Que se pueda empezar a tener como estas primeras experiencias sexuales, pues ahí ya como que las cosas puede ser que por una cuestión cultural también vayan cambiando, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Se esperaría que en este caso el varón pues pueda ir agarrando esa experiencia, ¿no? En cuanto a cómo ejercer su sexualidad. Y entonces ahí en ese punto como que ya la cosa se va volviendo un poco más flexible, ¿no? Tanto si se trata de un aspecto del ejercicio de la sexualidad desde una perspectiva heterosexual o homosexual, ¿no? Justamente como por esa idea, ¿no? De que se tiene que, pues los varones está como mejor visto el hecho de que inicien su sexualidad pues, a edades más tempranas, ¿no? Y que cuando ya comiencen a tener a lo mejor algunas relaciones afectivas más sólidas o más formales con su pareja, pues que ya tengan cierta experiencia, ¿no? Entonces, para esto pues, se necesita evidentemente que previamente pues hayan tenido algún tipo de contacto, bueno, no necesariamente físico, pero pues sí un acercamiento, ¿no? A través de, pues usualmente lo más común pues, es la pornografía, y que pues ya se tenga como esta noción o que se vayan teniendo como estas ideas, y suele pasar, ¿no? Es muy común que suceda durante la adolescencia, ¿no? Justamente cuando van empezando estos cambios de la pubertad, cuando aún todavía son menores de edad y cuando aún también pues se tendría, creo, desde mi perspectiva, buscar pues cierta
pues cierta protección, ¿no? Y brindarles también cierta seguridad sobre el ejercicio de la propia sexualidad y también además con quién lo hace. O sea, porque también sería muy distinto, al menos de una perspectiva legal o jurídica, que lo hagan a lo mejor entre personas de su misma edad a que lo hagan con personas adultas, ¿no? Entonces, en este caso, pues también son puntos, creo que a veces se dejan pasar o no se les presta la misma importancia por cuestiones pues meramente culturales, y que de pronto pues se vuelven un poco más flexibles, aunque pues creo que sí se debería de cuidar. Ahí también, por otro lado, no sé qué desde la otra parte, ¿no? Porque pues, evidentemente uno también fue adolescente, ¿no? Uno también fue joven, y pues evidentemente pues también a partir de esa etapa de la pubertad empiezan a surgir muchas reacciones, ¿no? De forma impulsiva. Y entonces el hecho de que a lo mejor nos quieran ocultar o que nos quieran limitar a lo mejor en ese tipo de aspecto, pues también no me imagino que tanto a lo mejor nos pueda agradar, ¿no? O sea, a lo mejor no puede resultar tan agradable en ese aspecto, ¿no? Que nos estén como controlando tanto en ese aspecto, pero pues bueno, claro, me parece que esa es una de las principales problemáticas que puede haber y de las cuales también además no se habla demasiado, ¿no? Sobre todo cuando se viven ese tipo de experiencias en etapas infantiles que luego traen como efecto, consecuencia, pues también cierta represión, ¿no? Y cierto bloqueo a nivel emocional en etapas posteriores. Excelente, muy buen aporte, César. Tomo muy en cuenta lo que están mencionando, ¿no? Realmente es esta gran importancia y responsabilidad también que está culturalmente, como lo menciona Talia, de la parte de lo que le toca al hombre, ¿no? Y cómo tiene que hacer ciertas cosas para llegar a ser hombre, para tener este estatus de decir, no, sí, lo tengo, ¿no? Y si no, ya salen situaciones más complicadas y que por supuesto existe, ya lo mencionaba César, muy, muy importante y que yo lo quiero recalcar. Claro que sufren los hombres violencia de género, es una cuestión que muchas veces no se saca a la luz, también por lo mismo, porque luego los hombres al decir, no, es que yo fui abusado, qué difícil comentarlo, o sea, qué difícil en una sociedad en la que estamos tratar de mencionar ciertas cosas, pero que luego también se puede ir reforzando ese tipo de situaciones en la violencia que existe tanto en pareja como en los amigos, ¿no? La parte social, de esa cuestión de que no, es que porque lo tienes chiquito, no, o no, porque no duras tanto, o no, porque ya se quejaron de que la chava dijo que no eres bueno en la cama, ¿no? Y empezaron situaciones así, ¿no? Yo también conozco situaciones de parejas que cuando empieza una cuestión como de pelea a manera verbal, esa información llega a salir, ¿no? Y llega a ser como muy fuerte en la parte de estar ofendiendo por encaminando mucho a la cuestión sexual. Y es esa parte en donde es como moverse demasiado como para decir que no estamos realmente en el estatus que dice la sociedad, ¿no? O que no tengo ese emblema que menciona la cultura de porque soy hombre tengo que hacerlo, ¿no? Y entonces si no está funcionando, pues ya valió. Y es una cuestión que va afectando bastante. César, ¿quieres agregar algo más? Sí, me gustaría hacer una pregunta aquí a lo mejor a Talia y a las asistentes también. Digo, aprovechando esto, también mencionar los comentarios que ya están apareciendo en el chat, ¿no? Por parte de un usuario, ¿no? Que nos dice que desde su punto de vista tampoco están de acuerdo en la pregunta anterior, ¿no? Que cada hombre como persona decide en qué momento puede disfrutar de su sexualidad, ya sea que esté muy informado o no sepa casi nada. Eso era respecto a la anterior pregunta. Y en esta pregunta Margarita comenta que muchas veces son abusados por mujeres mayores y no lo expresan por pena. Y no solamente por mujeres, claro, también por propios sí, hombres, por ¿no? hombres, por los dos lados, ¿no? Y perdone, tiene mucho que ver esa parte. Ahorita mencionando la pregunta anterior, o sea, la respuesta de este usuario que menciona de la pregunta anterior, nos enfocábamos un poquito más en esa parte de que si se hacen más precoces, ¿no? O sea, que si se vuelven precoces porque se da información temprana. Entendemos que la cuestión del disfrute de la sexualidad pues depende de cada uno respecto a ese tipo de situaciones, pero sí era como un poquito más encaminada que si los llegan a ser precoces. ¿Sí, César? Sí, es que ahorita con lo que mencionabas y lo que le quería preguntar a Talia y también a las asistentes es una frase que he escuchado por ahí y que de pronto a mí me da mucha risa, pero es como no sé qué tanto realmente esté como que asentada a lo mejor en la mentalidad de algunas mujeres, ¿no? Esto que dicen que al esposo o al varón nunca hay que presumirlo, o sea, ni al esposo ni a la chacha hay que presumirlos, porque luego te los quitan, ¿no? Porque surgen las envidias y demás. Entonces, no sé qué tanto esto, por ejemplo, sea tan cierto, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿para qué voy a andar hablando bien de mi esposo que a lo mejor lo tiene grande o que es muy potente en el sexo? Porque pues no vaya a ser que luego me lo vayan a quitar. Ajá, ¿no? Y que por efecto de eso, más bien lo que puedan surgir como comentarios sean justo este tipo de
comentarios despectivos, ¿no? Decir, nah, mi esposo ni es bueno, no, ay, mi esposo ni dura tanto, ay, mi esposo lo tiene chiquito, ¿no? O sea, como en ese sentido, ¿no? Como para no darlo a desear, vamos a decir, no sé. Pero no sé, ahorita me surgió como esa pregunta. O sea, ¿qué tanto eso puede llegar a ser verdad, ¿no? La verdad es que no sé, me resulta un poquito sorprendente tu pregunta, la verdad. Es que la verdad creo que más bien eso habla desde la inseguridad de la persona, de la pareja, ¿no? No creo que sea tanto como una cuestión de tanto de violencia hacia el género, más bien inseguridad, ¿no? Es como esa otra frase que dicen, me lo consigo feo para que nadie me lo baje, ¿no? Creo que va por ahí más bien la onda. Pero no lo quería mencionar, ¿no? Para ver qué opinan también. Okay. Claro, porque igual y puede ser cierto, ¿no? O sea, sí puede ser cierto que no sea precisamente violencia, ¿no? Sino sea como una forma, un mecanismo para asegurarse, pues, que nadie va a meterse, ¿no? De cuidado, por ejemplo. Un mecanismo de cuidado. Bueno, por esa cuestión, ahorita tocando ese tema, tanto de la cuestión de esta violencia que llega a existir hacia el hombre, y que muy importante lo que mencionaban aquí en los comentarios, que también llega a ser por mujeres, claro, por hombres y por mujeres, o sea, las dos partes existen, y es algo bien importante mencionarlo. Llega a ser una cuestión bien complicada. Ya en algún programa habíamos platicado sobre esta cuestión. Y por ahí recuerdo, César, que había recomendado un documental muy, muy interesante sobre esta cuestión del abuso en el hombre. Igual y más adelante lo podemos comentar también, porque creo que es importante recordarlo también para que puedan ir a visitar nuestro programa anterior. Pero hablábamos mucho de esa parte, ¿no? Que también llega a suceder por ese estilo, pero mejor no lo menciono porque a nivel cultural y de estatus, pues va a bajar mucho mi nivel. Entonces mejor me lo dejo guardado, pero sí existe. Talia, ¿quieres agregar algo más? Sí, bueno, esta cuestión de lo que mencionaban hace un momento del abuso sexual por parte de, por ejemplo, mujeres mayores, muchas veces es enmascarado por la misma sociedad que te dicen, bueno, es que si estás con una mujer mayor ya eres más hombrecito, ¿no? O mira qué bien se ve, mira hasta la maestra, por ejemplo, ¿no? Ya hasta anda con la maestra. Entonces, más bien hasta enaltecen este tipo de situaciones en lugar de verlas como lo que realmente es. Y lo difícil que es para la persona, ¿no? O sea, lo difícil que es para ese hombre, ese chavo, ¿no? Que apenas está como en esta situación, entender que no fue una cuestión de acoso, sino que fue una cuestión benéfica para su vida. Bien importante, ¿no? Poder identificar esa parte. Y bueno, para eso también va la cuestión de la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Muy importante, comenten si están de acuerdo o en desacuerdo. Ahorita que ya mencionaba César sobre esta parte, ¿no? En que muchas veces puede suceder en que alguna persona pueda sentir que quiere cuidar a su pareja y por eso no presume, o también esta violencia que existe dentro de la sexualidad. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿el tamaño del pene importa para una satisfacción en el acto sexual? Talia, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en el que el tamaño del pene importa para una satisfacción en el acto sexual? Ahora yo me voy a ir por de acuerdo. Vamos aquí para tener polémica. Polémica. Ok, de acuerdo. Bien. Yo por esa parte, fíjate, también estoy de acuerdo, ¿no? Entonces ya creo que vamos aquí 2 contra 1. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué es esta cuestión? Talia, ¿por qué estás en desacuerdo? Mira, para empezar, ya sabes el dicho de que no importa el tamaño, sino lo que sepas hacer con él. Ok. Creo que tiene justamente, o sea, realmente tiene que ver con cómo, como hombre, cómo te expresas, cómo te desenvuelves durante el acto sexual, porque muchas veces la parte de mayor estimulación no siempre es únicamente la penetración como tal, ¿no? Sabemos que implica muchísimas cuestiones, desde la cuestión de, por ejemplo, las caricias, las cosas que se dicen, no sé, es una cuestión muy, muy de comunicación, considero. Creo que la estimulación para llegar a tener un coito placentero, no lo determina únicamente el tamaño. Ok, de acuerdo. Sí, muchas gracias, Talia. César, ¿por qué estás de acuerdo?
O sea, yo menciono que estoy de acuerdo en que sí importa, aunque me encuentro más como en un término intermedio, ¿no? En este sentido, porque estoy también de acuerdo con lo que mencionó ahorita Talia, ¿no? Evidentemente no es una cuestión solamente de tamaño, sino en qué tipo de técnicas, ¿no? O estrategias uno pueda llegar a utilizar, ¿no? A implementar para a lo mejor tratar también de, como decía, ¿no? Estimular, ¿no? Algunas otras zonas erógenas que no solamente se concentren específicamente en los labios o en la vagina, ¿no? O sea, porque pues, evidentemente todo el cuerpo humano pues, es posible, ¿no? Y tiene el potencial de ser estimulado y producir sensaciones pues bastante agradables y placenteras, ¿no? Yo creo, o sea, y mi respuesta es de estar de acuerdo más por el propio varón, ¿no? Por el propio hombre. A lo mejor sí se pueden buscar muchas formas distintas de cómo lograr un placer, una satisfacción, pero creo que para que el varón llegue a tener un sentido propio, ¿no? Así como placentero y que además psicológicamente se encuentre como en un estado, en una condición más dispuesta o predispuesta, digamos, al placer. Lo que juzgue respecto al tamaño de su propio pene, creo que es tiene una fuerza, un impacto bastante significativo, ¿no? O sea, si el propio varón, vamos a decir, a su juicio, tiene un pene pequeño, es posiblemente eso lo que repercuta en cómo se va a sentir a sí mismo o cómo va a experimentar el acto sexual en el momento, ¿no? O sea, que para él posiblemente no resulte de todo placentero porque a lo mejor van a estar dando vuelta en su mente, ¿no? Y en su cabeza en el momento el que pues va a ser juzgado, ¿no? Posiblemente, solamente por ese hecho, ¿no? De que el momento en el que va a estar desnudo frente a su pareja, pues va a ser a lo mejor algo evidente, ¿no? O sea, desde su propia perspectiva, que no sea nada más él el que se esté dando cuenta, sino que también la otra persona lo haga, ¿no? Y desde ahí, pues ya empiecen a aparecer como esta serie de sensaciones, pues que a lo mejor no van a ser del todo, que no puedan ayudar, ¿no? A que se sienta con confianza, con seguridad de poder disfrutar a lo mejor plenamente de ese acto. Yo creo que este factor, y por el cual pues digo que estoy de acuerdo, depende más de la propia persona, ¿no? Del propio varón, del propio hombre y del juicio que hace sobre sí mismo con respecto a su tamaño, porque a lo mejor algún otro podrá decir, pues bueno, independientemente de que a lo mejor pueda juzgar, ¿no? Que tiene un tamaño normal o un tamaño a lo mejor pues más allá del promedio, pues eso le pueda a sí mismo sentir más satisfecho, ¿no? De cómo ejerce a lo mejor esa práctica, ese acto. Que bueno, es como reducirlo, ¿no? O sea, también solamente a una característica muy particular. Por eso digo que no es que esté totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, es una cuestión de que sí depende de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y del juicio que nosotros hacemos con respecto al tamaño, que evidentemente pues también no es necesario a lo mejor modificarlo, porque pues no lo podemos solamente focalizar en una característica específica de nuestro cuerpo, sino que es necesario ampliarlo mucho más, ¿no? En estos otros aspectos, sentidos de cómo valernos de otros recursos o otras estrategias también para sentir placer. No solamente para que mi pareja sienta placer, sino que también para que yo sienta placer, porque creo que algo que aprendemos es que nuestro placer radica específicamente en esa zona, ¿no? Y tampoco nos atrevemos a percibir también sensaciones placenteras en otras áreas, en otras zonas erógenas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces creo que también es necesario que podamos ampliar mucho más, ¿no? Para que entonces el tamaño del pene no sea lo único en lo que nosotros pues basemos nuestra satisfacción, ¿no? Nuestro placer en el ámbito de la sexualidad. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu aportación. Talia, ¿quieres agregar algo más? Sí, un poquito sobre lo que comenta César. Creo que también tiene un aspecto sociocultural muy, muy importante. Lo que está comentando, porque y digamos que también en cuanto a violencia, porque justamente es la cuestión de la competición entre un hombre y otro, y si lo tienes más chiquito eres menos hombre, ¿no? Ok, de acuerdo. Claro, yo bueno, por esa parte, en lo que estamos ahorita comentando y que también mencionaba que estaba de acuerdo, va muy encaminado a esto que menciona César. Realmente sí, o sea, yo lo veo, por supuesto que no es lo único, pero que sí afecta bastante en la cuestión de la autoestima de la persona, y más porque tenemos esta cultura en donde si tienes pene, eres hombre, ¿no? Si no tienes, no eres hombre.
O sea, cuestiones de esa índole y que ya empiezan a meter situaciones como de niveles, porque lo tiene grande, porque lo tiene pequeño. Y claro que también estoy muy a favor de lo que menciona Talia. Creo que no es lo que importa pues el tamaño, ¿no? Sino cómo lo trabajas con tu pareja, cómo es que está esa confianza, qué tipo de situaciones les gustan a los dos, ¿no? Y que haya como cierta comunicación, pero que a nivel social pues es esa parte. Y como bien lo mencionó César, si yo veo que a lo mejor no tengo un tamaño promedio o no es tan grande como otros que llegan a decir, o como comúnmente llega a tener más acercamiento el hombre a través de esa información con las películas pornográficas, es que no lo tengo como el de la película, ¿no? Pues entonces ya no vamos a comparar contra eso. Pues, bueno. No, es una situación nunca vamos a estar muy complicada, ¿no? Claro, es una cuestión difícil. Pero tiene que haber muchos aparte y afecta, por supuesto, en cómo me siento yo, porque yo conozco, por ejemplo, situaciones de hombres que son asexuales, realmente no les gusta nada de la sexualidad, otros son anorgásmicos, no tienen orgasmos, y de repente he escuchado estos comentarios de hombres, ¿no? Hombres diciendo, es que al final dije que me dolía la cabeza, dije que algo me había caído mal en el estómago como para no tener relaciones porque no me sentía muy bien. Son situaciones que de repente pareciera que no son ciertas. Y lo digo que pareciera por la cultura que tenemos, por la cuestión de es que el hombre siempre quiere, el hombre siempre trae ganas. El hombre es a lo que lo mueve el hombre, ¿no? Si quieres conseguir algo del hombre, utiliza la sexualidad con él. Pero muchas veces también existen esas situaciones. Y si a pesar de eso también hay una parte en donde pues siento que por el tamaño no estoy teniendo esta satisfacción, pues interviene bastante la cuestión de mi sentir por la autoestima que estoy generando a través de eso, porque ya lo mencionabas ahorita, César, esta frase que decías de, pues el hombre solamente siente ahí, ¿no? Y si de alguna forma lo ponemos en cuestión del sexo, pues el hombre es el pene. Entonces el hecho de que tenga pequeño, entonces no va a tener este disfrute. Y es una cuestión que nos vamos metiendo mucho en la cabeza, masticando mucha la información. ¿Sí, César? Bueno, quiero aprovechar para compartir los comentarios de los usuarios que también están presentes, ¿no? Como parte del público. Sí. Bueno, uno de ellos nos menciona que cuando las fuerzas menguan, está la lengua. Entonces, pues sí, ¿no? Como valernos de otros, como dicho, ¿no? Parece dicho. Complementarias, ¿no? Que además puedan enriquecer, ¿no? El momento. Nos comenta otra usuaria, sí importa porque hay varios puntos secubles dentro de la vagina y si lo complementas con juegos eróticos llega a ser más placentero. Yo creo que además aquí también el ampliar un poco más esta visión implica el que pues también nos atrevamos, ¿no? Además de hacer estos otros juegos eróticos, como menciona esta usuaria, el poder utilizar algunas, ¿cómo decirlo? Herramientas o juguetes sexuales que puedan servir para prolongar o ampliar también el propio tamaño del pene, ¿no? O sea, no me refiero a estas bombitas, sino como a estas extensiones más bien, ¿no? Que bueno, si las usamos para otras cuestiones a lo mejor más cotidianas, ¿no? Más comunes, pues ¿por qué no para el acto sexual, no? O sea, yo lo pondré ahí sobre la mesa también. Claro, y es que, fíjate, creo que es una cuestión que también alcanzamos a percibir porque también se puede hablar mucho desde la pareja, ¿no? Desde que tengo mi pareja o tanto si es un novio o novia o es un esposo o esposa, pero que muchas veces también suceden en nuestra cultura estas cuestiones de los amores fugaces, ¿no? La sexualidad fugaz en que nada más se encuentra un momento y ya, y que también ahí no hay tanta comunicación respecto a esto. ¿Sí, César? Con respecto a esto, también me gustaría hacerle una pregunta directamente a Talia, ¿no? En este aspecto, a lo mejor cuando podemos llegar a tener esta duda, no sé, pero cuando el pene es muy grande, ¿lastima? O sea, ¿puede no resultar placentera el acto por ese hecho? No, pues no, porque en realidad la vagina tiende a ser elástica y si realmente hay buena lubricación y todo, no tiene por qué haber alguna molestia. Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque si a través de ese conducto también es que se da luz, ¿no? Y nace un bebé, se puede extender lo suficiente, sí. ¿No? Para coger a cualquier tamaño, vamos a decir. Sí, y yo creo que es una cuestión que también depende ya de muchas personas, cómo es que eligen lo que les llega a gustar y de qué formas, ¿no? Creo que eso también es algo muy, muy libre, pero que sí afecta, por supuesto, en la cuestión de lo que llegamos a pensar, ¿no? De todas las creencias que traemos como arrastrando a través del tiempo. Y bueno, dentro de esta cuestión creo que también se me hace muy importante. Yo ahorita le comentaba así fuera del aire a César que bueno, la cuestión de las preguntas, como las llegamos a hacer y nos dividimos aquí la actividad, es que yo hago las preguntas y pues ni él las conoce, ¿no? Y cuando es la cuestión de dirigirlas por parte de César, yo no conozco las preguntas y la verdad es que es un tema grandísimo, ¿no? O sea, creo que esta cuestión de la sexualidad en la salud del hombre es muy, muy extenso. Me salieron como
13 preguntas. Entonces tratando de escoger como las más en el momento, ¿no? Las más adecuadas en el momento, pero también no dejando atrás lo importante que sucede en esta cuestión de la salud en la sexualidad y que muchas veces también existen ciertos tabús o ciertos prejuicios de qué es más importante o no para al momento de la sexualidad, ¿no? De tener el acto sexual. Y por ese lado, sí meternos un poquito ya dentro del tema, pero como una de las vertientes, en la parte de las enfermedades de transmisión sexual, que muchas veces uno no está completamente informado. Ya lo veíamos con César en un capítulo que teníamos anteriormente cuando invitamos a uno de los encargados en estos centros de VIH, que él nos comentaba que la mayor parte de comunidad que llegaban eran jóvenes que no tenían conocimiento pleno respecto a que cómo funcionaban ese tipo de cosas y que cuando ya las tenían, alguna enfermedad, alguna infección, ya era bien complicado como entender que pues puede que se queden ahí o no. Y hacia eso va la siguiente pregunta, que creo que es algo muy importante. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y bueno, comenten si están de acuerdo o en desacuerdo y mencionan por qué. Si ya se tiene una enfermedad de transmisión sexual, ¿se pueden contraer más? Talia, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que si ya se tiene una enfermedad de transmisión sexual, ¿se puede contraer más? Pues yo, aunque no soy muy experto en ese tema, pero pues también me voy por el lado de la experta, entonces también estoy de acuerdo. De lo que diga, todo lo que diga Talia, yo también, fíjate, la verdad es que yo también estoy de acuerdo, no vaya a ser que luego diga algo que no. No, pero bueno, también estamos, ¿no? Para conocer mucho esa parte, porque creo que es un tema que sí, no es un tema que sea muy común por lo mismo de la cuestión cultural. Yo sigo mencionando eso, algunos que diría así como que México y cultura, ¿no? Y hombre y así y todo. Uh-huh. Pero bueno, creo que es esa parte. Talia, ¿por qué estás de acuerdo con esta cuestión? Bueno, el hecho de tener una enfermedad de transmisión sexual no te inmuniza para tener otras enfermedades. Entonces, si tienes contacto con otra persona, por ejemplo, puedes tener VIH y tienes contacto con otra persona que a lo mejor tenga, no sé, sífilis, gonorrea, clamidia, cualquier cosa lo puedes adquirir si no tienes como los cuidados adecuados. Que en este caso ya sabemos que ¿cómo decirlo? El primer instrumento, digamos, es el preservativo, ¿no? Que es la primera barrera que ayuda como a prevenir esta parte. Pero sí, no te exime de tener otra enfermedad. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Talia. Y bien importante lo que mencionas, ¿no? La cuestión del preservativo, cómo es que ayuda también para las enfermedades, ¿no? E infecciones, que muchas veces es como no, pues yo me pongo preservativo para no tener hijos, nada más, ¿no? Es como la idea que se viene y ya. Y que hay que hacer otras cosas diferentes y que puede sentirse diferente, que bueno, ya va como para otro lado eso, pero qué bien importante, ¿no? Que tantos beneficios tiene la cuestión del preservativo que muchas veces no se alcanza a percibir por ese lado, ¿no? De las infecciones. César, ¿por qué estás de acuerdo? Pues mira, yo me voy a poner como mis alumnos, entonces yo voy a decir, no, pues lo que dijo mi compañera, estoy de acuerdo con todo lo que dijo ella. Bueno, yo a lo mejor lo que agregaría es que yo me preguntaría más bien, ¿no? ¿Qué es lo que pueda estar pasando por la mente, la cabeza de esta persona, del por qué si ya ha tenido un diagnóstico, ¿no? de alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿por qué seguirse exponiendo a otras enfermedades a través de realizar actos sexuales de riesgo, ¿no? O sea, ¿en qué posible estado, ¿no? de anímico, emocional se pueda encontrar como para que no solamente se ponga a sí misma en riesgo, sino también para poner a otras personas en riesgo, ¿no? Porque si no se está cuidando a sí misma, pues también muy probablemente y seguramente pues va a estar poniendo también en peligro a otras personas. Yo creo que esto, si yo quisiera tratar de dar alguna explicación o tratar de entender, ¿no? qué es lo que puede estar pasando, pues yo creo que también puede llegar a este punto, ¿no? Dependiendo de la enfermedad, ¿no? Y de qué tan grave sea o qué tanto la persona considere que sea grave, pues a lo mejor puede estar en un estado depresivo, ¿no? De decepción, de desilusión, de que, pues bueno, si ya está enferma, pues muchas cosas, a lo mejor proyectos de vida que tenía, es el sentido de la vida puede ser que para esa persona puede empezar a cambiar, ¿no? Y entonces
en todo este barullo, ¿no? Y en todo este nudo de pensamientos y de emociones, sensaciones, pues se sienta ya, pues poco a poco con menos ánimo y con menos ganas, a lo mejor de vivir o de esforzarse a lo mejor por continuar con sus proyectos, y llega a ese estado como de decepción, y no solamente eso, ¿no? Sino también indiferencia con respecto a sí misma y con respecto a otras personas, o sea, que le valga ya, ¿no? Que diga, pues, si ya estoy enfermo, pues ya para qué me cuido, ¿no? Ya para qué me esfuerzo por mantener mi salud, y que además también por a lo mejor en este sentido de venganza, ¿no? Es decir, bueno, si a mí me contagiaron y a mí me hicieron este daño, pues yo por qué voy a estar cuidando a los demás, ¿no? O sea, creo que también puede tener algo que ver con eso. Yo me preocuparía más bien por esa cuestión, ¿no? En el aspecto de su estado, de su condición psicológica, de cómo es que está viviendo, experimentando ese estado, ¿no? Y por qué se sigue exponiendo, se seguiría exponiendo a que se sigan acumulando, que sigan apareciendo a lo mejor otras enfermedades, ¿no? Esa sería mi cuestión en ese caso. No, y es muy cierto, César, eso que estás mencionando, porque hay muchos casos, ¿no? De este rollo, de esta frase que comúnmente llega a salir mucho como en las historias de las redes sociales, que tanto sucede, ¿no? Como bienvenido al mundo del SIDA, ¿no? Y que es esa parte, la persona ya lo tiene y luego busca cómo infectar al otro. Y también como esa parte cultural que a lo mejor la persona por sus creencias tenga, pues si me voy a morir de algo, pues ni modo, ¿no? Entonces que pareciera que no se cuidan o que no buscan como maneras más saludables, y que sigue esta cuestión andando. Talia, ¿quieres agregar algo más? Sí, también creo que uno de los aspectos puede ser también el estar en negación y el no alcanzar a dimensionar la magnitud de la enfermedad y el daño que puede hacer con el contagio. Solamente sería como esa parte. Sí, César. Yo quiero mencionar el comentario que nos hace una de nuestros participantes, porque ella está en desacuerdo, ¿no? O sea, a diferencia de nosotros, ella está en desacuerdo. Dice que ella cree que que ya con la experiencia tendrá más cuidado al relacionarse y usar los medios para cuidarse. Yo creo que en este caso yo también estoy de acuerdo en este comentario, ¿no? Porque sí puede uno cobrar más conciencia, en el sentido de que, bueno, ya estoy enfermo, ya tengo mi diagnóstico, me voy a cuidar más, también cuidar más a otras personas. Yo creo que eso sería lo óptimo, ¿no? Sería lo ideal, que una persona cobre esa conciencia, lo cual también puede ser muy real, ¿no? O sea, que muy a lo mejor lo más común, ¿no? Que se esperaría que una persona reaccione así. Y a lo mejor nosotros nos estamos viendo más bien por casos como extremos, ¿no? Quizás. Podría ser, no sé. Sí, no, es que es esa cuestión de lo que mencionas, César, también como el comentario que ahorita están haciendo, esa parte de la creencia, desde dónde lo voy a ver, porque si lo veo desde la cuestión de mi cuidado y decir, bueno, pues todavía quiero seguir mi vida y tratar de, a pesar de lo que tengo, pues tratar de que funcione diferente, pues por supuesto que me voy a estar cuidando, como lo menciona Talia, la importancia del preservativo, que no nada más es como para no tener hijos, que muchos llegan a tener como esa idea, y más la cuestión de los adolescentes ahorita, por la información que llega a existir en todas las redes sociales, en todos lados, ¿no? Y que a lo mejor no es como la más adecuada, y que también ayuda mucho para prevenir este tipo de situaciones. Y bueno, vamos con la última pregunta, también relacionada a esta cuestión de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora sí es como de esas preguntas muy importantes. Entonces ahí, para que todo el público nos está escuchando tenga por ahí la siguiente pregunta es: ¿estás escuchando el podcast Hombres al Borde? Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Todas las enfermedades de transmisión sexual se curan? Talia, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que todas las enfermedades de transmisión sexual se curan? Pues al menos las conocidas, yo creo que no. Entonces estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. Yo por mi parte también estoy igual que ustedes, igual como dijeron mis compañeros, estoy en desacuerdo. Ahora vamos a ver esta parte, y pues más que nada por la cuestión de la experta aquí que tenemos invitada, también para conocer un poquito, ¿no? Porque también tengo ya algunas ideas, pero realmente son ideas, no es una cuestión que tengan como muy fundamentada. Talia, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, ya lo mencionamos hace un rato. Por ejemplo, el VIH es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Hay varias que son sin cura. La hepatitis, por ejemplo, que se puede contraer por medio de transmisión sexual, también es una condición que no tiene cura. Pueden tener tratamiento, eso sí, pero realmente cura no la hay.
Sí, de acuerdo, muchas gracias, Talia. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Además de las que menciona, creo que el herpes, me parece que también es otra de las que no tiene cura en la actualidad. Sí hay avances, ¿no? También en cuanto al tratamiento precisamente, y se habla quizás, ¿no? De algunas vacunas, por ejemplo, para el SIDA, ¿no? Creo que es una de las que se tiene como más ahí presente. Pero bueno, aquí la diferencia que me gustaría hacer notar es precisamente lo que menciona una de nuestras participantes aquí en el público, que menciona que, bueno, independientemente de eso, no todas las enfermedades son mortales, ¿no? Y yo creo que eso hace la gran diferencia, porque también por efecto a lo mejor de estos mitos y de estas ideas que de pronto hemos escuchado, hemos aprendido, ¿no? De nuestra sociedad, de nuestra cultura, pues ya asociamos directamente, por ejemplo, SIDA con muerte, ¿no? Entonces, esa idea, pues sí puede desencadenar en la persona, pues bastante miedo, preocupación y decepción y tristeza y depresión, y puede conducirla efectivamente, a lo mejor de una manera más acelerada, a morir por no buscar tratamiento, por no ajustarse también al tratamiento, ¿no? Porque no es nada más de que uno reciba algunos fármacos, ¿no? Alguna prescripción, sino mantenerse en ella, ¿no? Precisamente para no abandonar este tratamiento y que también puedan empezar a aparecer a lo mejor algunos síntomas, algunas reacciones. Entonces, todos esos factores también es importante que los podamos tener en cuenta. El hecho de que se tenga una enfermedad de transmisión sexual no está directamente relacionado o asociada con que ya me voy a morir, ¿no? Finalmente, como ahorita decía Ricardo, pues todos nos vamos a morir, de algo nos vamos a morir. Posiblemente esa pueda ser una de las razones, pero no necesariamente eso lo va a acelerar, ¿no? O sea, porque finalmente podemos morir mañana por un accidente, ¿no? Es algo que no preveíamos y que nos mata mucho más rápido que a lo mejor una enfermedad como estas. Entonces, es algo que si está en nuestras manos el poder controlar o gestionar esa enfermedad o mantenerla, ¿no? Como en ciertos niveles, pues yo creo que vale la pena el esfuerzo, ¿no? Porque digamos que también la vida pues no se reduce solamente a que mantengamos un estado físico de salud, ¿no? O sea, la vida implica también nuestras relaciones, nuestras interacciones, nuestros proyectos, ¿no? Y todo eso pues también es algo muy, muy valioso, muy importante, por lo cual pues también vale la vida, ¿no? El poder disfrutar de estas experiencias, ¿no? De las que nos brinda nuestra propia vida. Entonces, pues bueno, también es como no limitarnos o no reducirlo, focalizarlo solamente en ese tema en particular. De acuerdo, muchas gracias, César. Talia, ¿quieres agregar algo más? Bueno, solamente que creo que aquí es donde surge la importancia de lo que es el cuidado en cuanto a la sexualidad, el ampliar nuestra educación en salud sexual, que muchas veces, como hay enfermedades que comentamos que ya son de por vida, se pueden seguir transmitiendo, y es el caso, por ejemplo, también del VPH, ¿no? El virus del papiloma humano. Y muchas veces, si tenemos realmente la educación al respecto, podemos darnos cuenta de que está presente, ¿no? Hay ciertos signos, se lo podría decir, que nos dan pauta para saber que la persona tiene tal o cual enfermedad, y mejor tratar de estar prevenidos y hacer lo correspondiente al respecto. Ok, de acuerdo. Oye, muy interesante esta parte del papiloma humano. ¿Qué tipo de signos podrían ser como los básicos, ¿no? O los más visuales en ese sentido, o saber, ¿no? Que cuáles son como darnos cuenta. Uno de los más característicos vienen siendo las verrugas genitales. En casos ya muy avanzados, por ejemplo, el pene, en el caso obviamente del hombre, se tiende a llenar de estas como verruguitas. Entonces, bueno, ya igual lo pueden investigar ustedes en internet. Hay algunas imágenes bastante interesantes. Muy fuertes. Bastante fuertes. Sí. Ok, y como tarea, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, lo pueden buscar en internet para que sea más gráfico. Y bueno, creo que tiene que ver mucho esta cuestión. Yo por la parte en que, pues sí, estoy en desacuerdo de que todas tienen cura,
Creo que, pues sí, ¿no? O sea, y la verdad es que no conozco tantas. O sea, la verdad, ahorita, por ejemplo, de las que recuerdo, la gonorrea, la sífilis, sé que son cuestiones que ya se quedan porque ya son más orgánicas y no tanto por la cuestión de decir, pues es que yo siempre ando muy limpio, ¿no? O yo siempre me ando cuidando porque aunque no utilice preservativo, hago otras cosas, ¿no? O me alimento sanamente. De todos modos, ya es una cuestión que ya ahí está y creo que es importante saber cómo se va manejando porque luego tenemos pues estas ideas de, no es tan importante, ¿no? O cuál de las enfermedades de transmisión sexual es la menos fea, ¿no? O la menos mortal, como para pensar que no es tan grave el tenerla, que al final de cuentas tiene que ver con ese tipo de situaciones y también pues las prácticas y la información que tenemos. Ya lo menciona Talia, la educación sexual, que es bien importante cómo es que hay muchos factores e información que nos dan, pero creo que desde casa también es importante cómo se va manejando, cómo se va platicando esta información, tanto que los papás tengan la información básica para poder transmitirla a sus hijos y también cómo encontrar la información más adecuada. Y bueno, esas son las preguntas. Y ahorita que les comentaba que ya había sacado como 13 preguntas, entonces lo dejamos así como suspenso, ¿no? Ahí nos dirán segunda parte, ¿no? Para que nuestro público diga, también los invitados que están el día de hoy nos digan si les late el tema, pues como para hacer las demás preguntas. Créanme, son muy interesantes las demás. No porque yo las haya hecho, sino porque sí, hasta cuando las estaba escribiendo dije, oye, sí es cierto, no manches, ¿no? ¿Qué situación algunas es esta, otras, ¿no? Perdón, que nos puedan compartir también en el chat, que puedan surgir, claro, por los que ahorita están en vivo y que esas las retomemos para una segunda parte también, ¿no? Claro, sí, los vamos agregando ahí porque es un tema muy amplio y de mucha importancia, ¿no? Siempre llama la atención. Ya lo decía un maestro de psicología que tuve cuando estaba en la universidad. La cuestión de la sexualidad vende, ¿no? Al final, porque es una cuestión que siempre se está prohibiendo. Entonces, mientras se hable más de eso es como más polémico, pero qué mejor que hablarlo en la cuestión de la salud, ¿no? Que haya una información que nos ayude mucho para cuidar esta parte. Y bueno, ahora pasamos a esta otra dinámica en donde hacemos un juego de rol. Les voy a asignar yo un papel. Es completamente ficción, entonces no, nada de lo que se menciona aquí es una cuestión así como de que, es porque tú tienes esto, tú tienes el otro, ¿no? O quién sabe, ¿no? O quién sabe, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser la cuestión. Entonces, bueno, es la cuestión del escenario ficticio. Sabemos que es un juego de rol para representar algunas cosas y que también nuestro público pueda alcanzar desde donde nos está escuchando a ver cómo lo harían, qué tipo de cosas dirían o de qué forma reaccionarían. En este caso, pues Talia y César son pareja. Ajá. Okay. Pero pues las peleas que han tenido constantemente pues salen mucho en esta violencia, ¿no? En la cuestión donde Talia sí le dice a César, no, es que porque tú la tienes chiquita, no, porque no sé, parece pepino de mar, no sé, cosillas así, ¿no? Ya sé, ya esas son situaciones bien pesadas, ¿no? Pero resulta que por esta situación que ha pasado y de peleas, pues César en otra práctica sexual que tuvo, pues contrajo una enfermedad. Entonces aquí la cosa sería, pues César se va a acercar con su pareja para decirle que pues tiene una enfermedad de transmisión sexual. De por medio viene la cuestión de que ya hubo un engaño, ¿no? Ya lo veíamos también, va muy ligado a la cuestión del programa anterior, esta cuestión de la infidelidad y cómo se reaccionaría, ¿no? Si ya se sabe que hay problemas y que hay situaciones bien pesadas, ¿cómo se va a reaccionar y qué tipo de cosas sucederían? Entonces comienzas tú, César, llegando con tu esposa y en... ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Luces, cámara, acción. Oye, Tali, necesito platicar contigo, necesito compartirte algo bien importante y bien delicado, pero pues yo espero que no te lo tomes a mal, pero la verdad es que sí necesito platicarlo contigo porque pues sí es muy importante. Ok, como que le estás dando muchas vueltas al asunto. A ver, explícame de qué se trata. Sí. Lo que pasa es que la verdad es que no es nada fácil, no es nada sencillo, pero igual, o sea, yo sé que te lo tengo que decir y pues bueno, ni modo, ahí como va. Pues mira, lo que pasa es que pues te fui infiel, pero el problema es que eso no es lo más delicado, ¿no? Eso no es lo más, pues lo más problemático, porque pues la situación es que pues con esta persona con la que metí yo no sabía, pero ya pues me informó y me tuvo que decir también, ¿no? Porque pues no podía dejarlo así nada más. Entonces pues me dijo que además de eso pues tenía VIH. Entonces digo, a mí me cuesta trabajo y sé que no es fácil y no va a ser fácil, no va a ser sencillo para ninguno de los dos, pero
te lo tengo que decir, ¿no? Porque pues, sé que pues, de cualquier manera pues, hemos tenido relaciones nosotros y pues a lo mejor posiblemente pues también pues vas a tener que hacerte alguna prueba o algo, ¿no? Para ver si no también estás contagiada. Ouch. Me dejas sin palabras. Como si no fuera suficiente esta cuestión de la infidelidad, ¿no? No puedo creer que estés haciendo esto. No sé qué decir. No sé qué decir realmente. No, pues yo también me siento muy mal. Pues digo, yo sé que a lo mejor te traicioné, pues no nada más de una forma, sino pues también de otra. Y pues a mí también me hace sentir muy mal. O sea, me siento muy culpable por todo esto, ¿no? De poder haberte puesto también a ti en riesgo, ¿no? Porque pues yo te amo, ¿no? No me gustaría, la verdad, que esto pueda ser como algo que nos lleve a que nos separemos o a perderte, porque pues yo la verdad es que a ti te quiero mucho y yo a ti te amo, entonces a mí, no sé, me hace también pensar cosas que no me gustan, no me gustaría que pasaran. Para empezar, me hablas de esta cuestión de que me fuiste infiel. Para mí, creo que en algún momento te lo llegué a decir, para mí esa es una cuestión que no tiene vuelta atrás, ¿no? Empezando desde ahí. Y por otro lado, sí, fuiste muy irresponsable, no tuviste en cuenta las consecuencias, hasta dónde podrías llevarme con esto. Creo que sí es muy importante el hacerme los estudios. ¿Tú ya te revisaste? ¿Ya te hiciste algún estudio? Sí, ya. O sea, de hecho ya por eso te lo estoy diciendo, porque ya me dieron el diagnóstico y pues ya está confirmado, o sea, de que sí. Por eso te lo estoy diciendo. Si no, ni para qué decirlo ya mejor. Pero pues, por eso te lo estoy diciendo. Pero aquí es de que yo no te quiero perder porque yo te amo. O sea, yo no quisiera que esto pueda significar o que pueda representar pues que pues te pueda perder a ti. Creo que eso debiste de haberlo pensado desde un principio, ¿no? Antes de involucrarte con otra persona. ¿Y entonces qué va a pasar? Sería muy precipitado decir algo en este momento, sin embargo yo creo que tú le pusiste fin ya a esta situación, entonces igual no me quiero precipitar mucho al respecto, pero yo creo que es lo que va a pasar. Sí, pero ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, para mí es muy importante saber, ¿no? O sea, si yo voy a contar contigo o si vamos a estar aquí, pues pasando por todo esto juntos, ¿no? Porque pues te digo que para mí también es muy duro, ¿no? Y te repito, a mí no me gustaría perderte. Yo quisiera seguir contigo porque yo te amo. No lo sé, es algo muy difícil. Creo que aún estoy en shock. La verdad estoy en shock. No lo sé. No sé si pueda con todo esto compartirlo contigo. Si yo estoy también infectada, no sé si pueda llevar a cabo este proceso contigo. Y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bueno, cabe resaltar antes que nada que pues son situaciones que pasan, ¿no? Que de repente, por supuesto que cuando hay una cuestión de infidelidad, no siempre, pero en muchas ocasiones, es esta parte de no conocer por completo a la otra persona y saber qué tipo de enfermedades existen. Más allá de la cuestión de es que no me sentía a gusto, es que mi pareja no me da lo que yo quiero, pero que no me separo por completo y hay una cuestión de infidelidad y engaño. Son situaciones que van pasando, ¿no? Y también para todo nuestro público que está escuchando, pues cómo lo dirían, ¿no? Tanto de los dos lados, si uno recibe la respuesta como también si uno da esa información, cómo lo dirían o qué tipo de situaciones tendrían que manejarlo. Yo desde mi punto de vista alcancé a percibir de los dos. Primero que nada, buena actuación, ¿no? Eso sí me queda muy claro, sí, porque bien metidos en esa parte y lo difícil, por supuesto, lo difícil que es. O sea, no nada más el decir, ¿sabes qué? Pues te engañé, ¿no? O sea, sino también te afecté, te puse en riesgo. O sea, no nada más fue como la cuestión de la confianza íntima, sino también tu situación física, ¿no? Tu bienestar físico. Yo lo alcancé a percibir de eso y la verdad es una cuestión que mueve bastante. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Cómo se sintieron dentro de este juego de rol? ¿Talia? Ay, no, la verdad es que pensándolo así hasta se me seca la boca. Sí sería una situación bastante complicada. Sí, César.
Digo, a lo mejor aquí, pues por el efecto, ¿no? De que hay que hacer que fluyan las cosas, ¿no? Pero yo creo que si me posiciono como en este rol, ¿no? En este papel de una persona que se encuentra pasando por ese estado, ¿no? Esa condición en la que yo representé, pues yo reconozco que puede ser bastante difícil, ¿no? Muy complicado poder tener el coraje, ¿no? El valor de poder hablar con su pareja sobre este tipo de asuntos. Por eso en algún momento se me escapó, ¿no? Como esta cuestión de casi de decir, no, si ni siquiera te lo hubiera dicho, ¿no? Si no hubiera tenido este diagnóstico y hubiera mantenido ese engaño, ¿no? O hubiera mantenido esa mentira de a lo mejor yo seguir con la infidelidad o teniendo relaciones con otras personas, pero hasta ese punto, ¿no? O sea, eso iba a salir como muy espontáneo porque eso es parte a lo mejor de esa realidad. Y que implica el que la persona que está pasando por esta situación que también se informe, ¿no? Y que se acerque con personal que le pueda brindar orientación sobre la propia enfermedad y también acompañamiento psicológico precisamente para poder tener este valor de poder decirlo con su pareja, ¿no? Porque no es algo que pueda ocultar. Precisamente por el amor que decía, ¿no? Tenerle, pues era necesario e importante que se lo pudiera comentar, precisamente también para poderlo, que pudiera hacerse cargo, ¿no? De esa valoración o de ese seguimiento para poder saber si también estaba contagiado o no. Y yo quise reafirmar también mucho esta cuestión, ¿no? Del amor, porque evidentemente yo si me metí en mi papel, yo estaba pasando por una situación de una crisis, ¿no? A nivel emocional y existencial y etcétera, en donde pues evidentemente yo quería agarrarme de donde fuera, ¿no? O sea, y si yo ya tenía o ya contaba con esta relación de mi esposo, de mi pareja, pues yo iba a seguir insistiendo, a lo mejor muy egoístamente. O sea, creo que iba a seguir manifestando como este egoísmo, decir, pues no nada más te fui infiel, sino además quiero que te quedes conmigo, ¿no? Porque no quiero pasar yo por esta enfermedad, ¿no? No quiero pasar yo por este proceso solo. O sea, yo quiero y necesito que tú también estés conmigo, ¿no? A mí, a lo mejor en este caso, yo sí lo pensaba, no me interesa si tú estás enferma o no. No me interesa si tú te haces el diagnóstico. O sea, yo, sobre todo en lo que más insistía, es en que no me dejaras, ¿no? Y usar o utilizar ese tipo de argumentos, ¿no? Como el que te amo, pues para tratar de convencerte, ¿no? Y creo que lo estaba logrando, ¿no? Porque no me diste una respuesta definitiva, ¿no? Así decir, no, o sea, ni lo pienses, ¿no? O sea, ni quiero que me hables, ¿no? O sea, yo quiero, porque rompiste o traicionaste esa confianza que teníamos, ¿no? Entonces, en este momento, mejor, mira, vamos a poner distancia, yo sí me voy a hacer cargo, ¿no? De igual y explorar, ¿no? Esa posibilidad, pero en este momento, pues yo me siento mal, ¿no? Esa a lo mejor sería mi reacción, ¿no? Si yo estuviera en ese, pero como no lo fue, yo pues buscaba más bien como, a lo mejor desde cierta perspectiva, como manipular, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, no quiero que me dejes, te amo, y yo insistía mucho en el te amo y te amo, porque para mí era una forma como de lograr, pues, convencerte de que tú te quedaras conmigo, ¿no? Pero evidentemente de fondo, pues, para mí, desde mi perspectiva, claramente no te estaba amando, ¿no? O sea, desde el momento en que te fui infiel, desde el momento en que yo estaba realizando prácticas sexuales de riesgo, no solamente no estaba expresándote mi amor, sino a ti, ¿no? Sino a mí mismo, tampoco me estaba expresando ese cuidado, ¿no? Ese autocuidado, ese amor propio, porque no me estaba cuidando y además me estaba exponiendo a situaciones de riesgo. Entonces, ahí hay muchas cosas ahí revueltas, ¿no? Que nos pueden llegar a confundir, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión que desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué tanto conflicto existe con ciertas cosas? Por eso bien importante, ¿no? Yo creo que a todo nuestro público en ese sentido también conocer más sobre la cuestión de este tema, que luego lo dejamos desapercibido o lo pasamos por otras cosas y que al final sale afectando a todos los demás. Creo que es algo bien importante y también invitar a todo nuestro público, lo que nos está escuchando. Igual si quieren hacernos un comentario, ¿no? ¿Cómo lo harían ellos o qué pensarían, ¿no? O por qué situaciones a lo mejor pasarían que a lo mejor no estamos pensando nosotros. Igual a nuestro público que está ahorita presente aquí, a los invitados. Igual por los comentarios, qué tipo de situación sienten, ¿no? A través de esta dinámica. César, ¿quieres agregar algo más? Sí, también hacer mención, ¿no? Como para no irnos a puntos a lo mejor tan radicales opuestos. También lo que en algún momento nos mencionaban con respecto a que, bueno, también hay la posibilidad de que evidentemente también se pueda vivir esta experiencia en pareja, ¿no? Ahorita estábamos hablando desde una perspectiva de infidelidad, pero hay otras condiciones, como también ya nos explicaban, que a lo mejor uno puede adquirir la enfermedad
por una cuestión totalmente ajena a la infidelidad, ¿no? En el caso del VIH, pues puede ser por una transfusión sanguínea o por parte de la madre al feto. Entonces, esas son condiciones que no estaban tampoco en la posibilidad de la persona el controlarlas. Entonces, en ese tipo de casos, a lo mejor sí es más posible que esta condición pues se pueda vivir en pareja, ¿no? Y a través de la ayuda y el apoyo mutuo. Entonces, también tener en cuenta ese aspecto. Sí, por supuesto, creo que es una cuestión que varía y tiene que ver mucho con el constructo social. Qué tipo de situaciones están pasando y cómo puedo manejarlo a través de eso. Y bueno, por esa parte, ya llegando casi al final de nuestro programa, bueno, estamos en esta parte en donde recomendamos algún recurso, alguna película, algún libro, algún artículo, alguna cuestión de información que nos pueda brindar mucho respecto a lo que estamos hablando, que ya sabemos que es un tema muy, muy amplio. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Antes de comentar esa parte y pasar como a ustedes, sí me gustaría, César, adelantándome un poquito, si pudieras recomendarnos el documental, el de acoso de la sexualidad en el hombre, para recordarle también a nuestros escuchas. Sí, es un documental que lo pueden encontrar en YouTube, que se titula ¿No creen que podamos ser víctimas de violación porque somos hombres? Y es de la BBC. Y buenísimo. Ahí lo puedan encontrar. Igual, de hecho, incluso a lo mejor a los que ahorita están presentes en este momento les puedo compartir el link directamente. Perfecto. Sí, es buenísimo, es buenísimo. Revisar o consultar. Excelente, muchas gracias. Gracias, César. Bueno, por esa parte, Talia, ¿algún recurso, alguna película, algún libro que nos quieras recomendar del tema? Yo quisiera recomendarles este libro, Psicología de lo masculino. En la sexualidad del hombre, el afecto es primero. Es de José de Jesús González y es por parte del Politécnico Nacional. Creo que viene bastante interesante. Excelente, para apuntarlo ahí en la lista. César, ¿alguna película, algún libro, algún recurso que nos hable del tema? Yo les quiero recomendar un libro que en algún momento también ya en el pasado llegamos aquí a compartir, ¿no? Como uno de los, ¿cómo decirlo? Como premios, ¿no? Que de pronto llegamos a darle al público, que se titula Orgasmo, todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar, en donde abordan pues fundamentalmente el tema del orgasmo, ¿no? Que es como una de las condiciones más intensas, ¿no? Y también en la búsqueda del mismo es en lo que más enfocamos el ejercicio de nuestra sexualidad, en donde se habla en términos generales sobre este tema del orgasmo, pero además también hay algunos capítulos muy específicos que hablan de el orgasmo femenino, el orgasmo masculino, y cómo pues podemos también lograr, ¿no? Una mayor satisfacción y placer en este tema y en el ejercicio de nuestra sexualidad. Entonces, así como lo hicimos en aquel momento, yo creo que a los que ahorita están en este momento presentes en nuestro programa, se los vamos a hacer llegar de manera gratuita a través de formato PDF. Si todos forman parte del grupo que tenemos en línea en WhatsApp de lo de las jornadas de salud mental masculina, se los hago llegar a través de ese grupo. Y si alguno de los que ahorita están presentes no forma parte de ese grupo de WhatsApp, les encargaría por favor que me manden un mensaje de correo. O sea, que me compartan aquí en el chat su correo y se los hago llegar directamente. Excelente, muy bien, gracias, César. Sí, es un buenísimo libro. Sí, recuerdo esa vez que pudimos compartirlo. Y efectivamente tiene que ver mucho con esta parte que quiero hacer así como rápidamente un paréntesis respecto a la cuestión del orgasmo, porque sí es un tema muy, muy interesante, tanto de una cuestión de cómo lo maneja la cultura a una cuestión también a nivel cerebral, porque el orgasmo de la mujer al del hombre es completamente diferente, ¿no? Entonces, en muchos aspectos, ¿no? Biológicos y cerebrales. Y bueno, ya será como también tema de otro capítulo. Yo por mi parte, en esta cuestión de los recursos que podemos comentar, también hablando de esta parte sobre la cuestión del orgasmo, hay un libro muy bueno de Mantak Chia que se llama El hombre multiorgásmico. Y es muy interesante porque habla de esta cuestión de explorar algunas cosas como para llevar ese tipo de actividades diferentes en el hombre, porque comúnmente llega a suceder esta parte, ¿no? Ya el hombre tuvo el orgasmo, ya no sirve, ¿no? Que es como de estos chistes que llegan a comentar. Y otro de los libros también muy importantes son de estos de la editorial Trillas, de Virendra Segal, que habla sobre las enfermedades de transmisión sexual.
que esperemos que se pueda hacer un segundo capítulo de esto como para meternos un poquito más en esta cuestión del tema. Y de parte de películas, yo sí quiero compartirles dos que me gustan mucho y son del mismo director. Yo ya me chuté todas las películas de este director, Pedro Almodóvar, un español, buenísimo. Sus películas a mí me encantan, son como si fueran telenovelas bien hechas, y son dos películas que igual y mucha gente ya las ha visto. Se llama La Mala Educación, una de ellas, que también habla sobre esta cuestión de la sexualidad, y la otra se llama Todo sobre mi madre. Muy, muy bonitas. Creo que son películas para reflexionar mucho sobre la cuestión de la sexualidad y que también podemos adentrarnos mucho en el tema. Y bueno, ya para despedirnos por esta parte, queremos agradecerte mucho, Talia, de que se hayas estado con nosotros en este programa y que nos hayas compartido tu experiencia también profesional respecto a este tipo de situaciones que tanta falta nos hace. Quiero agradecerles enormemente por la invitación. La verdad fue algo enriquecedor y muy, muy, muy placentero, de verdad. Les agradezco a ambos. Excelente, ¿no? Es mutuo este agradecimiento, y también agradecerle a todos los que están ahorita presentes, los que estuvieron aquí en el programa escuchándose y aventándose todo el podcast. Realmente sí. Así lo grabamos, tanto. Así es como realmente así lo grabamos, así es la realidad, ¿no? No tiene musiquita. Y también que nos comenten, ¿no? Si les gustó el estar presentes, digamos, en la grabación del programa, la dinámica que hicimos, si les gustaría participar más, a lo mejor de manera activa, ¿no? Verbalmente con el micrófono. También todos esos comentarios nos pueden compartir aquí en el chat y pues ya los consideramos para próximas ocasiones. Ahorita nada más era como el cáliz, ¿no? A ver qué tal nos salía. Sí, qué tal sale, ¿no? ¿Qué tan menos nos trabamos, ¿no? Porque no me dejará mentir César. Yo me trabo un montón a veces, ¿no? Que en la edición ya es un rollo. Pero también agradecerles bastante, ¿no? Que sí nos hagan llegar sus comentarios por aquí, por el chat. Si quieren un segundo programa igual, y también los invitamos. Es una cuestión que podemos ir trabajándolo porque es un tema muy amplio, ¿no? Y que también podemos acabarnos todas las preguntas que tenemos aquí, como de igual forma lo que mencionó César, poner aquí en el chat si tienen alguna pregunta o alguna duda que digan, no, sí, vuelvan a invitar a Talia y pregúntenle esto, ¿no? Porque se me hace muy interesante. O a lo mejor no preguntaron esto otro, ¿no? Que iba muy ligado a lo que estaban platicando y que ya no lo ahondaron más. Entonces nos serviría bastante también para nosotros y que sea una cuestión muy interactiva. Y bien, queridos amigos, adorar al público, así termino otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando, toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Además, transmitimos desde México para Latinoamérica y el mundo en radio online hispanohablante de salud mental. También nos encuentran como Hombres al Borde. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en radio online hispanohablante de salud mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.